Las tasaciones constituyen una actividad que pueden también realizar los arquitectos, las arquitectas, todos aquellos interesados en esta rama profesional en trabajar acerca de cómo poner precio a las cosas, cómo fijar el valor de las cosas. Cuando dije arquitectos, también podemos mencionar a la ingeniería, podemos mencionar también a otras ramas profesionales que tengan o que puedan tener a su cargo el poner precio a las cosas. Vamos a hablar primero acerca del concepto de lo que es el bien, el valor y la estimación. Cuando decimos que tenemos un bien, vamos a decir que estamos hablando siempre de todo elemento o de toda cosa susceptible de tener algún valor. El valor es ni más ni menos que una cualidad que tienen las cosas, que las hacen más o menos importantes, más o menos deseables. Y la estimación es, en este caso, una apreciación subjetiva tomada con base en ciertos referentes, por la cual esa estimación nos ayuda a fijar algún tipo de valor de las cosas. Después vamos a hablar acerca de las diferencias que hay entre valor y precio. ¿Qué es tasación? La acción de tasar, de estimar un valor de una cosa, de un bien o de un servicio. Tasar, poner precio, fijar un precio para unas cosas. Eso es tasar. Por eso decimos que la tasación es la acción y efecto de tasar. ¿Para qué se tasa? Es decir, ¿cuál es el objetivo de la tasación? Sí, fijar precio para las cosas. Perfecto. Ahora la pregunta es, ¿cuál sería entonces la aplicabilidad del precio de las cosas? Y tenemos, por ejemplo, en este listado un gran campo en el cual aplicar el precio de las cosas. Tanto desde la situación más sencilla, que es la operación de una compraventa de bienes muebles o inmuebles, también podemos saber para qué se tasa cuando tenemos que hacer un inventario, cuando hay que tasar el valor de algo para asegurarlo, para indemnizar, para dar en pago, tasar para establecer un peritaje de valor en un proceso judicial, la valoración de los siniestros para representaciones o cobros de pólizas de seguro. Para eso sirve una tasación. En este caso queremos aclarar que tasar es valorar un bien en el mercado dentro de un determinado momento económico, sin perjuicio de lo cual a veces decimos que los momentos económicos pueden ser estables o inestables, y en muchos casos podemos pensar que hacer una tasación es ni más ni menos que una fotografía en un determinado momento de la historia. Entonces por eso decimos que si vamos a hablar de fijar precio a las cosas, tenemos que atender siempre a cuál es la situación socioeconómica del momento. ¿Por qué? Porque lo que hoy vale 10, mañana puede valer más o menos 10. Y quien dice mañana puede decir pasado. Si es que no estamos tasando por la mañana y a la tarde cambian totalmente todos los valores. Valor y precio son muchas veces términos que se toman como sinónimos. El valor es ni más ni menos que la aptitud de las cosas, es la utilidad de las cosas. En este caso no es ni más ni menos que una cualidad que tienen las cosas y que esa cualidad se la brindamos nosotros, las personas. Y en cambio precio es precisamente un valor pero representado en un activo cambiario denominado dinero. Y justamente decimos que el precio es el valor pecuniario en que una cosa se estima. Y ese valor se establece en el deseo que existe por poseer dicho bien y en la escasez de ese bien. Sabemos que justamente acá aparecen variables económicas, oferta y demanda, que es lo que regula el precio. Y cuando hablamos de la escasez,
Pensemos siempre que la economía es ni más ni menos que eso, es la ciencia de la escasez. Precisamente es como que las variables económicas van a determinar el precio independiente del valor que tenga la cosa, siendo muchas veces el precio representado por un valor, no todo valor a veces es precio. Para estimar el valor de un bien inmueble, vamos a contar con métodos. Y acá vamos a hablar de estos métodos que los vamos a ver así, en principio. No son ni más ni menos que hablar de métodos que están clasificados de alguna manera, de una manera que vamos a decir que es una clasificación integrativa. Por ejemplo, ¿qué vamos a decir? Los métodos pueden ser separativos o integrativos, es decir, muchas veces para evaluar un bien decimos que vamos a separar los elementos que lo componen. Por ejemplo, separamos el terreno de la obra de arquitectura y podemos también separar digamos, la misma arquitectura en cada uno de sus rubros. Como también podemos decir que podemos trabajar con un método integrativo, es decir, métodos en los cuales el terreno y la construcción forman un todo único e inescindible. Por eso decimos que lo que es separativo se desagrega, se separa, y lo integrativo se unifica. También los métodos pueden ser específicos o comparativos, es decir, un método específico es aquel método que sirve para hacer un análisis propio de la cosa. Por ejemplo, cuando tenemos que tasar el bien, analizando la renta que se puede obtener de él, las mejoras que se le han hecho, y lo comparativo se da cuando estamos trabajando respecto de una tasación de un bien, comparando dicho bien con el valor de bienes semejantes. Es decir, en el específico me centro en la cosa y en el comparativo comparo con el resto. Los métodos pueden ser también directos o indirectos. Por ejemplo, es directo el método que compara elementos semejantes y es indirecto aquel método que evalúa la rentabilidad del bien. Porque muchas veces evaluando la rentabilidad podemos decir si esto es más o menos rentable, valdrá más o menos. Y también tenemos los métodos denominados métodos empíricos, en el cual no solamente vamos a observar el valor de los bienes semejantes en el mercado, sino también con una observación intrínseca y extrínseca que ofrece el bien y una investigación estadística comparativa de valores. Con esto decimos que cuando estamos hablando de un método empírico vamos a trabajar también con una comparación. Con una comparación, pero esa comparación va a estar de alguna manera trabajada con observaciones de ciertos factores que afectan al bien comparado con otros bienes semejantes. Y también vamos a investigar estadísticamente cómo es el comportamiento del mercado en ese momento y también una dispersión estadística que nos permita establecer un porcentaje más o en menos de dispersión del valor. Porque el valor puede no ser un valor exacto, sino que puede también tener un más o un menos porcentaje respecto de lo que hemos evaluado. Para hablar del valor del bien, tenemos que en este caso siempre ponderar precios de inmuebles con determinadas características semejantes en el mercado. Hay que buscar muestras, es decir, elementos, bienes comparables con el bien a tasar. Se pueden aplicar coeficientes para asimilar u homologar ciertas condiciones que van a estar unidas todas como si fuesen un común denominador, todas las condiciones o características de ese inmueble con el valor del inmueble a tasar. Es decir, en este caso vamos a ver que podemos llegar a decir, sin ahondar en tanta explicación, que por ejemplo ciertas características son comunes a todos los inmuebles. La ubicación, el estado, la antigüedad, el tipo constructivo. Y entonces esas situaciones pueden llevar a que
determinadas calificaciones sobre esas características me pueden llegar a ponderar en más o en menos los valores, para poder después de una operación matemática arribar al valor que va a tener ese bien que yo necesito tasar, pero siempre trabajando con una comparación. Y acá es lo que decíamos: superficie, ubicación, calidad, estado, antigüedad, conservación y también la confiabilidad de la oferta. Es fundamental, ¿por qué? Porque muchas veces contamos con ofertas confiables u ofertas que no son confiables, en este caso respecto de la fuente. Para tasar, en estos casos, podemos trabajar con métodos y va a ser necesario trabajar con métodos. Existen normas IRAM, existen también las planillas publicadas por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, e incluso también vamos a ver que hasta las entidades bancarias tienen sus propias planillas de tasación, y nada quita que nosotros podamos también hasta crear propias planillas, siempre y cuando sea un método. Y estas son las etapas de la tasación: reunir la información, estudiar el bien a tasar en cuanto a las características, estudiar la zona en la cual tengo el bien, aplico los métodos de tasación, porque puedo aplicar un método o puedo aplicar dos o más, y luego haré un balance del resultado obtenido. Según la norma arancelaria para la arquitectura y la ingeniería, existen categorías de tasaciones. Pueden ser estimativas, ordinarias o extraordinarias, según su artículo 76. Una tasación estimativa es una tasación que se hace a ojo. Se estima el valor basándonos en la experiencia profesional de la persona que tasa. En la tasación ordinaria tengo allí la aplicación de un método, con lo cual podemos decir que para trabajar desde el punto de vista científico vamos a pensar siempre en que las tasaciones tienen que ser necesariamente ordinarias. Si hay ordinarias, hay métodos. Y es una tasación extraordinaria cuando, además de los métodos, podemos llegar a trabajar con, por ejemplo, valoraciones de distintos elementos que confluyen en un mismo sitio, trabajo conjunto con otros profesionales o no, etc. Vamos a hablar en principio de lo que son la tasación de los terrenos. Vamos a hablar de terrenos urbanos. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de las tasaciones tanto de terrenos como de obras separadas del terreno y las tasaciones integradas. ¿Por qué es importante hablar de terrenos? Podemos valorar un terreno. En un principio, hace muchísimos años, se partía de la existencia de un lote tipo o de un terreno tipo, en el cual, más allá de la aplicación de factores intrínsecos o extrínsecos, lo intrínseco es aquello que es íntimo del terreno, como por ejemplo topografía, ubicación. Lo extrínseco, por ejemplo, hace a situación respecto de servicios que tengo en cercanías con dicho terreno. Podemos hablar también sobre factores que hacen a, por ejemplo, a la cercanía con medios de comunicación, edificios importantes, etc. Y lo que prevalecía siempre era pensar en un terreno en el cual teníamos una proporción que iba, la proporción en este caso rectangular, basada en la relación frente-fondo. Un terreno de 10 por 30 o de 11 por 30 eran considerados terrenos ideales, y en función de que si esa medida se pudiera deformar, se le podían llegar a aplicar algún tipo de coeficiente que pudiera aumentarle o disminuir el valor. Tener un terreno irregular en una ciudad puede llegar a ser algo tortuoso, porque por ejemplo yo tengo una forma geométrica como la que estamos viendo allí. Si esto se trata de una ciudad, podemos llegar a decir que tengo que hacer una descomposición geométrica del terreno, y según tratadistas como Dante Guerrero, determinadas superficies dentro de un terreno que conforman a ese terreno como irregular
hacen que en una descomposición como la que estamos viendo, podemos llegar a decir que a esa parte que tiene una superficie que no es apropiada en un terreno urbano, porque no es lindo trabajar ni diseñar sobre falsas escuadras, a todo ese sector se le aplicaría una especie de coeficiente de castigo. O sea, un castigo por ser feo, por ser deformado. Porque no es lo mismo el aprovechamiento en un terreno de ángulos rectos que un terreno como este. Entonces, en ciertos sectores se le aplicaría un coeficiente que castiga a esa parte irregular. Del mismo modo, un terreno interno. Del mismo modo, podríamos decir que con situaciones que se dan a nivel terreno, por ejemplo, cuando yo tengo que aplicar casos de, por ejemplo, de ocupación de la pisada de la arquitectura o el FOS y el FOD del lugar, también en este caso me pueden llegar a condicionar el valor que va a tener. ¿Por qué? Porque, bueno, la aplicación de los códigos en los últimos 40 años ha incidido notoriamente en la valoración. Decimos esto ¿por qué? Porque también podríamos decir que los terrenos en esquina tenían algún tipo de ponderación superior por la aplicación de un coeficiente, ejemplo el coeficiente de Balbano, que me permitía, en función de la zonificación, agregarle más valor al terreno. O bien, si yo voy a trabajar con terrenos unificándolos, por ejemplo 4, 5, 6 terrenos todos juntos, puede ser que el valor de esos terrenos tengan algún tipo de sumatoria, es decir, valdrían ya no la suma aritmética, sino que valdrían un poco más. Por ejemplo, como utilizando el concepto del valor plotage, que es precisamente un valor que se le agrega a los terrenos que se suman por unificación, cuando de esa unificación se puede lograr un mejor aprovechamiento de la arquitectura. Pero eso es hablar de tasación de terrenos solo. Y ahora vamos a hablar de la tasación de edificios. Y estamos hablando acá en este caso de la obra de arquitectura. Es decir, estamos hablando de la obra de arquitectura separada, discriminada de lo que es el terreno. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que acá tenemos que pensar cómo se construyó, cuál fue la antigüedad, cuál es el estado y cómo se deprecia esa obra. Estamos hablando siempre de tasar el terreno por un lado y tasar la arquitectura por otro. Y también podemos pensar en este caso en lo que es la tasación integrada, que es la tasación más frecuentemente utilizada en zonas urbanas, donde estamos pensando en el valor del terreno más el edificio unificado, todo junto. ¿Qué decimos? Tenemos que pensar en el valor del terreno y el valor del edificio, pero de manera integrada. Y obviamente, para trabajar sobre la integración, yo en principio puedo pensar integrar los costos parciales, es decir, sumar valor del terreno y valor del edificio. También puedo pensar, trabajando en este caso, con la capitalización de rentas, es decir, verificar la rentabilidad del conjunto para tasar, el terreno más el edificio unificados, o bien puedo proceder a lo que es la comparación del valor venal, es decir, comparar el inmueble que debo tasar con otros inmuebles semejantes que estén en una zona cercana o aledaña y que justamente pueda servirme como base para poder compararlos debidamente. En este caso, si tenemos que explicar lo que vimos recién, lo estaríamos repitiendo. En la integración de costos parciales, costo del terreno, del edificio, las ganancias, gastos de ventas. En la capitalización de rentas, vamos a pensar siempre en la rentabilidad del emprendimiento. Y en el punto 3, la comparación de los valores venales, ¿qué vamos a ver? Tomar siempre el valor de los antecedentes de inmuebles semejantes, más allá de que aquellos inmuebles hayan sido tasados con método o no, y luego aplicarles
a esas características que mencionamos antes, de la antigüedad, de la superficie, del sistema constructivo, del estado, coeficientes para comparar, es decir, coeficientes para, homogeneizar o asimilar dichas características de modo tal de que se pueden aplicar al inmueble en cuestión. Decimos que acá no hay absolutismo en todo esto, porque justamente la experiencia del tasador y las particularidades del mercado mandan. La comparación de un valor venal muchas veces lleva a que tengamos que estar utilizando modelos de tablas como lo que estamos viendo aquí en la pantalla, que es precisamente una planilla universal de cálculo. Ahora bien, uno ve la planilla vacía y ve la planilla llena como la que estamos viendo, nos llevaría a asustarnos. ¿Por qué? Porque la gran pregunta es, ¿de dónde salen estos números? Y aquí tenemos lo mismo, una planilla semejante, solamente que en este caso también vemos que aparecen datos, que aparecen datos del inmueble a tasar, datos sobre las muestras que hemos obtenido y cada una de las características que nos van a servir para comparar cada muestra de manera tal de unificarla con la nuestra, es decir, la superficie, las características constructivas, la calidad, el estado. Bien. Y obviamente lo que estamos trabajando siempre con esto, a modo de conclusión, es obtener el valor del metro cuadrado asimilado de cada muestra. Es decir, vamos a llegar a la conclusión de que una oferta determinada, que está compuesta por metros cuadrados cubiertos, metros cuadrados semicubiertos, metros cuadrados descubiertos, vale X cantidad de pesos o de dólares o de la moneda que se utilice. Siempre hay que tener cuidado de lo que es la asimilación de los metros cuadrados descubiertos o cubiertos a los cubiertos. Es decir, se entiende que, por ejemplo, evaluar el metro cuadrado semicubierto se toma el 50%. Es decir, si yo tengo un semicubierto de 5 metros, se lo va a considerar como si fueran 2,5 metros cubiertos. Y si tengo un metro cuadrado descubierto, puedo tomarlo como, por ejemplo, que sería una multiplicación por 0,25 por 0,30. Entonces, por lo tanto, si yo tuviese un patio de 12 metros, ¿sí? Diríamos que 12 metros, si yo tengo que tomarlo al 0,3, al 30%, diría que esos 12 metros equivaldrían a tener, en este caso, 3,6 metros cuadrados, ¿sí? Entonces, de esa manera, yo puedo decir una muestra, o sea, una muestra para comparar, puede tener X cantidad de metros cuadrados más tantos descubiertos, más tantos descubiertos y tantos semicubiertos, asimilándolos todos al metraje cuadrado cubierto, voy a decir, bueno, tengo una obra de tantos metros cuadrados asimilados y con esto voy a obtener el valor del metro cuadrado de esa muestra en particular. Así hago lo mismo con todas las muestras. Y así precisamente, aplicándole estos coeficientes que ahí aparecen en la pantalla como coeficientes A, y que no son objeto de este curso porque realmente entenderlo implicaría una extensión en los contenidos que puede que lleve bastante tiempo, puede ser objeto de una charla ulterior, pero que ayudan precisamente a entender que las muestras no se van a trabajar como un simple promedio de precios, sino homogeneizando determinadas características que ayuden a dar sustento científico al peritaje que se trata. En este caso, la planilla que estamos viendo es la planilla que utiliza el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, es decir, es una planilla que forma parte de la documentación del MEPA y que sirve para ser utilizada como planilla de cálculo para valorar o para tasar
en este caso, bienes inmuebles. Aquí lo que vemos es una planilla aparte, pero que sirve precisamente para calcular una desviación típica de las muestras. Es decir, con esto lo que estamos haciendo con esta planilla que complementa la anterior es verificar cómo llegamos a calcular un porcentaje en más o en menos de la dispersión, en cuanto a la cantidad de muestras y en cuanto a la confiabilidad de la oferta. Esto permite de alguna manera establecer un porcentaje que puede ser, en la medida que tenga mayor o menor confiabilidad de la oferta, en más o en menos un porcentaje del valor que hemos obtenido en la planilla anterior. De eso se trata la utilización de la planilla, de las planillas de tasación del CEPAU con su, en este caso complementaria, planilla de verificación estadística.